e-commerce es mucho más allá de un momento, de un departamento, de un área, ¿no? Primero vivimos un caos y después fue un cómo convertimos eso en una oportunidad. La parte logística viene a formar algo bien importante dentro de los pilares de la compra y la experiencia al consumidor. El cliente es el centro, él es nuestra misión, él es nuestro objetivo y no importa que como áreas tengamos KPIs diferentes porque a lo mejor él su prioridad es entregar y la mía es el costo. Sí, fue exitosa una promoción, no tiene tanto que ver con la inversión que se llevó a cabo, sino más bien con la sincronía que se llevaron a cabo entre todas las áreas. Bienvenidos a un capítulo más de Modern E-Commerce al Cubo. Y pues bueno, en esta ocasión estoy muy feliz porque es la primera vez en Cubo que tenemos a dos invitados de lujo, pero que además ven dos posturas diferentes dentro de una organización. En esta ocasión nos encontramos con Jennifer, quien es la responsable de compras para la empresa Nestlé, y con David, que es el responsable de la operación de e-commerce para Mercado Libre. Y pues bueno, bienvenidos, les agradecemos el espacio y el tiempo y vamos a hacer de este podcast uno inolvidable y exitoso. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Y quiero empezar con ambos platicando de cómo es su rol, cómo describirían su rol dentro de la organización y cuáles son los retos a los que se han enfrentado viéndolo desde las dos trincheras diferentes, ¿no? Desde la parte de e-commerce y la parte de compras. Bueno, para mí la parte de compras de logística es garantizar, habilitar todo lo que la empresa vende para poder llegar a un consumidor. Y uno de los principales retos que enfrentamos es cómo garantizar eso con la mejor calidad, pero al mejor costo y además hacerlo sustentable con el tiempo, ¿no? No nada más es entregar la primera vez, es cómo vas a garantizar que todas las entregas tengan esa misma calidad. Ese es el principal reto en la logística. Y desde tu lado, Pues bueno, yo como responsable de la estrategia comercial de Nestlé para Mercado Libre, pues el principal reto tiene mucho que ver, sí, con el crecimiento en volumen de todas nuestras marcas. Sin embargo, creo que el principal reto que tenemos es ver cómo todas estas decisiones que están basadas en el entendimiento del shopper se hacen de manera rentable, que creo que es algo muy importante, y cómo logramos también, al igual que Jen, de manera sostenible, ¿no? Creo que son los dos pilares de los retos que hoy en día tenemos como negocio. ok. Y retomando tu comentario, David, si nos vamos a una temporada atrás, antes de la pandemia, ¿qué tan prioritario era ese canal para una empresa de consumo como Nestlé? Mira, yo creo que en general las empresas antes de pandemia sí veían la parte del e-commerce como un canal emergente, un canal en donde se podían hacer algunas propuestas diferentes, disruptivas, en donde podías hacer experimentos con distintas estrategias. Sin embargo, justo creo que esta pandemia fue un momento disruptivo que nos ayudó a poder entender que el e-commerce es mucho más allá de un momento, de un departamento, de un área, ¿no? Eh, Va más enfocado al poder generar una estrategia sólida y sobre todo muy eh, contundente en tema de comunicación que nos ayude a transmitir un mensaje sólido, más allá de un solo canal, sino de los distintos canales que se integran, porque yo creo que sí los consumidores hoy en día no se hablan tanto de canales, se hablan más de marcas que nos ayudan a tener ese mensaje, ¿no? Entonces, creo que así es como se veía y hoy en día hacia dónde deberíamos
de evolucionar, ¿no? De la parte del e-commerce no solamente como un departamento, sino como un proyecto total como compañía o empresa. Claro, y por ejemplo, Jen, hablando desde la demanda y la planeación que se tiene, hubo que haber vivido en el tema de la pandemia, cuando recién empezaba la pandemia hubo un tema, un caos, ¿no? Porque todos decían, se van a cerrar las oficinas, nadie va a comprar, y en verdad cuando lo empezamos a vivir, se vivió un escenario totalmente diferente. ¿Cómo lo viviste tú desde ese lado de planeación? Porque es una locura, o sea, es una locura pensar de, me preparé para que no haya demanda y día 2 la demanda explotó al 200%. ¿Cómo lo viviste? Mira, yo creo que nadie estábamos listos para vivir una situación así. Fue un cambio muy radical. O sea, el primero, el tener la apertura de decir, nos van a encerrar y a lo mejor no vamos a tener nada, ¿no? Nosotros empezamos a tener cortes de suministros, barcos que no llegaban o barcos que en lugar de llegar en 4 semanas se iban a 8 semanas, suministros que empezaron a escasear. Entonces, el tema de logística fue una locura total. Entonces, creo que primero vivimos un caos y después fue un cómo convertimos eso en una oportunidad. Lo que creímos que íbamos a estar encerrados y nadie iba a consumir nada, explotó y al contrario, hubo categorías en donde al estar encerrados, por ejemplo, para nosotros la parte de ciertas marcas que se utilizan para postres, explotaron totalmente porque la gente estaba en su casa, la gente emprendió, la gente empezó a hacer cosas diferentes. Fue una demanda que no esperábamos. Entonces, es cómo cambias esa estrategia, cómo haces algunas alianzas. Creo que ahí es donde radica la importancia de la comunicación con los proveedores, hacer esas alianzas para que puedan reaccionar rápido y poder surtir esa demanda de cosas que no teníamos planificadas y rápido poder atender el mercado y que además fueran en entregas en un canal inmediato que no teníamos habilitado, ¿no? Entonces fue eh, aperturarnos a tener esa rapidez de reaccionar en algo que no existía y que no habíamos vivido. Claro. Y contigo, David, hablabas hace un momento de cómo hacer rentable un producto, ¿no? Eh, y contigo, Jen, nos hablas de cómo la planeación se vuelve importante, pero hay algo que dentro de los dos canales se mide de manera conjunta, que es cuál es el comportamiento del cliente, ¿no? ¿Cómo notaron ustedes ese cambio de ese cliente antes de la pandemia, conforme fue avanzando la pandemia y pospandemia? ¿Qué notaron de diferente de su cliente target? Sí, para el consumidor, para el shopper, pre-pandemia teníamos, con, teníamos formas de consumo que estaban ya muy planeadas, muy estandarizadas. La gente ya sabía que los sábados era para ir a hacer el súper o los domingos en familia, ¿no? Sin embargo, justo viene todo el tema de pandemia, en donde lo que menos querías era un contacto con las personas porque ni siquiera sabíamos cuál era la verdadera forma de contagio. Eso se fue entendiendo poco a poco y entendimos que el cubrebocas y que el gel antibacterial y todas las cosas que giraban en torno. Entonces, las personas lo que realmente estaban buscando era que llegaran el producto, lo que ellos solicitaban, tener contacto mínimo, y tal vez algo no tan importante era cuestiones de tiempo, cuestiones de formas de pago. Post pandemia, ¿qué sucede? El consumidor, uno, empieza a ver toda la parte del e-commerce, primero como incluso un método de poder visualizar las diferencias de precios, ¿no? Poder comparar incluso versus el punto de venta físico. Hoy en día creo que el consumidor se fija más en una experiencia tal cual que en el solamente ir a un supermercado. ¿En qué se fijan hoy en día? Más en temas de tiempos de entrega, rapidez, calidad de la entrega, que el producto llegue completo y llegue bien. Sí, obviamente sigue siendo el precio un punto relevante, pero ya no se vuelve ese punto central, ¿no? Sí, hoy en día creo que incluso para varios, al momento antes de realizar una compra, ya lo primero que hacemos es abrimos nuestro teléfono, vemos cualquier plataforma con la que seamos afines y empiezas a comparar, empiezas a ver, incluso puede ser que lo empieces a ver en una red social, estilo Facebook, estilo Instagram, cual TikTok, incluso con estas redes que están siendo muy importantes dentro de hoy en día.
y posteriormente lo puedes comprar en una tienda física, puede ser un autoservicio, puede ser en una tienda de conveniencia, en una farmacia o sí dentro de algún marketplace, ¿no? Pero creo que eso es hoy en día a lo que ha estado evolucionando, no solamente la parte del e-commerce, sino más bien la parte omnicanal, que realmente es como lo está viendo el consumidor. Y desde tu lado, Jen, ¿tú notaste algo en ese sentido? Un poco lo que él dice, pero yo visto desde el punto de vista logística fue inmediatez. Yo lo describiría así. La primera parte en pandemia fue que llegue el producto. No importa cuándo, no importa cómo, incluso había productos que llegaban un poco dañados, un poco lastimados, no importaba. El consumidor lo quería recibir y hasta ahí. Mientras le diera la tranquilidad de que el ir a buscarlo no le iba a causar alguna enfermedad, algún contagio, algo así. Pero ya ahora que cambia es inmediatez, entonces lo quiero ya, lo quiero rápido y lo quiero bien. Entonces el tema de servicio y de entrega se vuelve algo con mucha exigencia para la parte logística, ¿no? Porque ahora no solo tienes que entregar, tienes que hacerlo perfecto y tienes que hacerlo en tiempo récord. Claro, se habla sobre la promesa, ¿no? Sobre la promesa, exacto. Y hay algún hábito, por ejemplo, David, tú nos dabas algunos inputs bien importantes que decías, oye, puede ser que incluso el consumidor compare entre plataformas y decida finalmente comprar en algún punto físico, ¿no? Claro. Pero ¿hay algún hábito que ustedes dijeron, este hábito que están haciendo durante este proceso de pandemia, lo veo que va a ser de manera temporal, pero que resultó quedándose permanente? ¿Algo detectaron así? Pues o sea, el consumidor per se sí se vuelve mucho más exigente dentro de todo su proceso de compra. Hoy en día, y complementando lo que decía Jennifer, sí creo que la parte logística viene a formar algo bien importante dentro de los pilares de la compra y la experiencia al consumidor. Porque lo que está sucediendo es que por muy buena que pueda llegar a ser una promoción o una actividad que tú estés planeando, si no está complementada con la parte logística, que ojo, esto viene desde una planeación previa de meses, no nada más de el día o una semana, no, esto se planea desde mucho tiempo atrás. Si no está bien estructurada y ejecutada esta actividad en conjunto con los equipos, y más allá del equipo logístico, el equipo de compras, sino el equipo incluso de crédito, el equipo de finanzas, el equipo de los centros de distribución, no necesariamente puede llegar a funcionar, ¿no? Entonces, sí creo que hoy en día es como se está viendo la actividad per se en el consumidor. Totalmente de acuerdo. Y creo que estás tocando un tema bien importante, ¿no? ¿Cómo logras que toda la cultura de una empresa vaya en función a un mismo objetivo? Que es bien difícil. Y tomando ese tema como punto de parteaguas, la pelea eterna entre comercial y operaciones, ¿cómo logran ambos garantizar que eso que le fuiste a vender al cliente también se ve desde el lado operativo, ¿no? Que es bien complejo, ¿no? ¿Cómo lo logran? Desde el punto de vista comercial se ve algo padrísimo entregar y todo, y desde la parte de operaciones dice, oye, espérate, no se puede hacer, ¿no? Y algo que creo que ha funcionado muy bien es esa comunicación y esa sinergia. Para nosotros la planeación es básica y la integración, porque en la manera en que nosotros conozcamos cuál es el impacto que quiere crear comercial y hacia dónde vamos a llegar, es lo que nosotros podemos hacer hacia atrás. Entonces, la planeación es básica en estas cosas. Hay proyectos que por supuesto pueden salir, pero no van a salir con la misma calidad y con la misma efectividad si haces algo planeado. Entonces, la parte de comunicarnos ha funcionado muy bien y el subirnos desde el principio. La comunicación es bastante importante, ¿no? Sí. Sí. Y una vez saben que le prometemos al cliente, diciendo, oye, ¿qué tanto te afectaría si, por ejemplo, desde el lado operativo y de planeación no se logra? A pesar de esa comunicación. Claro. O sea, ¿cómo lo sacas adelante? Es complejo porque toda la empresa o toda la organización necesita, más allá de estos indicadores y de los KPIs que cada área puede tener, sí creo que es necesario
estar pensando en el consumidor o en el cliente final. Y creo que si tomas en cuenta esa parte como cada una de las distintas áreas como el target a cumplir, creo que ahí es cuando logras hacer a un lado todos los problemas o todas las diferencias que pudieran existir en temas de indicadores, etcétera, y pensando más bien en la experiencia que puede llegar a tener el consumidor. Porque ¿qué es lo que sucede? Si, lo que te decía, si no está muy si una actividad está muy bien planeada comercialmente, pero si no vamos de la mano con el resto de áreas, lo que va a suceder es que no se tiene el producto y sí, va a tener daños colaterales comercialmente. Sin embargo, el principal daño es que el consumidor no va a estar satisfecho. Entonces, al no estar satisfecho, pierdes por completo todos los esfuerzos que habías hecho, tanto comercialmente, tanto como por el tema de finanzas, tanto de las distintas áreas, por tener el producto, fábricas, etcétera. Sin embargo, creo que ahí es la clave, tomando un poco la pregunta de justo cómo podemos hacer para engranar todo esto. Creo que eso es algo principal, ¿no? Poner al consumidor al centro, ver esta experiencia que él va a tener de compra y de la frustración que pudiera llegar el hecho de no tener un producto y sobre eso poder avanzar, ¿no? Para poder tener una actividad bien planeada y bien ejecutada desde tiempo atrás planeado. Si me permites agregar, creo que también parte importante es que Nestlé ha puesto eso como su misión y su propósito. El cliente es el centro. Él es nuestra misión, él es nuestro objetivo y no importa que como áreas tengamos KPIs diferentes, porque a lo mejor él su prioridad es entregar y la mía es el costo. Y a lo mejor lo que él quiere entregar a mí me cuesta mucho, pero siempre está el propósito de la organización que es el cliente. Y eso nos ayuda mucho a poder llegar a un punto en común cuando existen esas divergencias, ¿no? Y que siempre sea lo alcanzable. Sí, de acuerdo. Y creo que estás tocando también tú, Jen, un punto bien importante que es el costo, ¿no? Porque siempre la operación la vas a medir por el costo, ¿no? ¿Cómo logras anticiparte hacia esos picos de demanda que pasan durante el año, ¿no? Por ejemplo, un hot sale, un buen fin. ¿Cómo logras anticiparte a que esa demanda tan alta que llega no te genere un sobrecosto, pero que además haya una muy buena planeación y que se convierta en una buena ejecución? ¿Cómo lo logras hoy? ¿Cómo te anticipas? La parte estadística es muy importante. Siempre hay que regresar a los básicos y ver qué pasó en otras temporadas, qué pasó en otros años. Platicar mucho de la mano con el cliente. Ahí el área comercial nos ayuda mucho porque hay clientes que sí tienen una base muy tangible. Y también hacer dos cosas a la par. Uno es, a mí me gusta mucho platicar con los proveedores, me gusta anticiparlos y también me gusta saber hacia dónde van ellos, porque no mi temporada alta es la misma temporada alta para ellos. No la misma fecha en la que yo voy a salir con un hot sale es la misma temporada que ellos van a tener. Entonces, tener esa comunicación siempre ayuda, tener las bases estadísticas y también anticiparte, porque algo que nos ha pasado en e-commerce es que podemos tener la mejor planeación y planeamos para un 120% y resulta que la promoción fue bastante buena y se dispara otro 30-40%. No alcanzas a abastecerla, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que tener esas bases, pero también la comunicación, porque ahí lo que hacemos, si se puede reaccionar, es hablar con proveedores y decir, oye, tengo una sobredemanda, ¿puedes abastecer más? Nuestras plantas también, oye, ¿puedes entregar más? Y eso nos ayuda a cerrar un poquito más el círculo, ¿no? Ha habido ocasiones en donde no alcanzamos a entregar toda la demanda, pero tratamos de estar lo más cercano posible. Claro. Y hablando de esa parte de comunicación para los dos, ¿nos pudieran compartir a lo mejor algún aprendizaje que, dado a esa demanda, a esa planeación, a esa temporada fuerte, hoy sirva como un caso de éxito donde las dos áreas se hablaron perfectamente y lograron su objetivo? Y que también incluso pudo haber sido un aprendizaje de decir, a ver, aprendimos de esta experiencia y que en el futuro nos está sirviendo para no volver a caer ahí. ¿Hay algo que tengan que contarnos desde ese lado? Seguramente muchas cosas. Algunas. ¿Quieres No, comenzar? no, tú adelante. A ver, sí, creo que sin duda algo que nos llevamos mucho es tener esta comunicación constante entre las diversas áreas y el poder tomar decisiones
de manera colaborativa. Creo que ahí es el tip, ¿no? Mientras más información y más colaboración tengas con las distintas áreas, se vuelve una decisión mucho más estructurada, basada en las necesidades del consumidor, ¿no? Entonces, creo que esta interacción es algo que se está viniendo repitiendo, se está generando mucho más esta interacción, porque no solamente es, tengo el producto, lo tengo disponible en el centro de distribución, cuánto tiempo me tardo en entregarlo, cuánto tiempo el propio e-retailer se tarda en cargarlo en su sistema para que el consumidor pueda realizar la compra y pueda tenerlo en su casa, en su despensa para un momento específico. Entonces yo creo que esa interacción es lo que principalmente se rescata, ¿no? Estas decisiones mucho más colaborativas en donde todos, en base a su experiencia, expertise y alcance, pues bueno, suman para hacer un caso exitoso, ¿no? Entonces creo que es lo que me llevo. En algún momento ustedes, y me imagino que sí, pero quisiera preguntarlo para que los que nos escuchan también lo adopten. ¿Ustedes se han medido con el KPI ajeno? Es decir, hoy hago tu KPI, mi KPI, y ese es mi principal objetivo. ¿Ha pasado algo así de esa sinergia colaborativa? ¿Y lo han logrado? Cualquiera de los dos que nos quiera dar algún input. A ver, sí, sí es, sobre todo con el equipo de supply, es mucho el contacto, o sea, al menos en el día tienes pues no menos de 20, 30 mensajes de intercambio al día de cómo está el estatus de tu pedido, ya este se está surtiendo, cuál es el fill rate que estás teniendo y todo eso. Entonces sí estás muy inmerso dentro de algunos KPIs de otras áreas que no necesariamente estás tan relacionado de tu lado, ¿no? Sin embargo, sí creo que cuando también ayudas a estas áreas que son colaborativas dentro de todo el proceso de entrega de producto, de la venta per se, se vuelve parte tuyo y buscas el cómo ayudarlo, porque sabes que es un KPI que va a sumarle a la organización como tal. Por algo existe ese KPI. No es un KPI de una área en particular, es un KPI de la empresa. Entonces, tomando en cuenta eso, sí, sí, sí llegas a sumar a través de cómo, a través de contratos, a través de distintas alianzas que puedes tener tú vía comercialmente para poder establecer una estrategia en conjunto con tu cliente para mejorar un KPI de una área hermana, ¿no? Claro. Y dentro de todo lo que hemos tocado en puntos importantes, creo que nos lleva a un factor bastante disruptivo, que viene en la siguiente pregunta, que son aquellos factores geopolíticos, ¿no? A veces esos factores te llevan a la escasez de materia prima, de materiales, y que termina no cumpliéndose la promesa del cliente. Pero es un factor que probablemente uno pensará, oye, está pasando algo del otro lado del continente, no me va a afectar, y que termina siendo que sí te afecta. Y en este caso, Jen, ¿cómo has logrado sobresalir a eso? Porque ejemplos tenemos muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo logras salir adelante para una marca tan importante en el mercado? Fíjate que creo que algo que nos cambió mucho la mentalidad fue definitivamente pandemia. Eso nos hizo flexibilizarnos, pensar diferente y cambiar la manera en cómo hacemos las cosas. Entonces, yo siempre digo que en compra siempre somos negativos y pensamos en lo peor. Entonces, siempre piensas en el plan A, B, C, D y tienes que hacerlo funcionar, ¿no? Por ejemplo, la situación que pasó ahorita de la guerra, ¿no? Que muchos dirían, ¿qué te puede pasar? ¿Qué te puede afectar? Pues sí, tenemos afectaciones. A lo mejor materiales que yo traía de allá, tuve que parar el suministro y abastecerme de otro lado. O entonces saber que ahora mis barcos iban a tardar 4 semanas más. O tenía que hacer otro replanteamiento de sustitución de materiales sin afectar la calidad, sin afectar el producto y cómo iba a poder reaccionar. Entonces, la verdad es que siempre en compras nos estamos anticipando y siempre trabajamos con cosas por delante. Yo te podría decir que ya ahorita tengo cosas listas para el 2027 que suena muy lejano, pero es la manera en que tenemos que garantizar el abasto. Lo que no, lo que está prohibido para nosotros o lo que como organización creo que tenemos muy marcado es no nos gusta que en el estante no esté nuestro producto.
Entonces es ese compromiso de qué tienes que hacer hacia atrás para garantizar que pase lo que pase, tu consumidor siempre encuentre tu producto en Anaquel. Entonces es mucho trabajo, es mucha sinergia entre muchas áreas, no te voy a decir que solo es compras, atrás de mí hay todo un equipo de calidad, de desarrollo, de innovación, de agropecuarios, que tenemos que trabajar para que eso suceda. Pero creo que esa es la parte de la flexibilidad, de si hoy no puedo entregar esto, lo cambio por esto sin que afecte nada, ¿no? O sin que sea perceptible tampoco. Claro. Y creo que tocaste un tema radical donde dices, oye, ¿cómo garantizo la promesa de la marca teniendo el producto en el anaquel, ¿no? Y cuando te vas del lado digital, David, ¿qué pasa cuando no tienes ese producto? O sea, ¿cómo tú logras anticiparte a que ese control de inventario sea preciso para que cuando tengas una compra en línea le puedas dar la misma experiencia como en el canal tradicional o de abasto? Sí, a ver, sobre todo en hot events, que son como estos picos en donde muchas veces todavía para algunas marcas o categorías en general no se tiene un techo establecido, se vuelve complejo poder tener esta planeación o este forecast que suena tan sencillo, muchas veces decirlo, realiza un forecast para ver cuánto va a ser, ¿no? Muchas veces se planea como de manera muy, muy sencilla y tiene demasiadas variables, ¿no? Eh, Muchas veces no coinciden fechas, muchas veces hay eventos grandes como ahorita que es el mundial, que sí viene un evento grande, pero hay un mundial antes, pero no necesariamente juega la selección, juega otra selección. Entonces, hay demasiadas variables que no necesariamente se toman en cuenta. ¿Qué es lo que te puede ayudar a aligerar un poco el impacto? Sin duda es uno, la relación que puedas tener con tu cliente en cuestión de colaboración, de información para planear de manera conjunta este forecast. Creo que allí es donde radica principalmente el, el tip para que esto funcione. Y a ver, sí, seguramente va a haber siempre afectaciones en donde puedes capitalizar a través de algunos otros gramajes o de algunas otras marcas que pudieran ayudarte. Sin embargo, sí creo que es necesario siempre tener en cuenta como foco o guía que es el consumidor y pensar qué es lo que le puedo ofrecer, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, por muy bien que esté una estrategia comercial planeada, si no está anticipada lo suficientemente, no va a funcionar. Y es más, tú lo vas a saber de manera anticipada si el evento va o no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú vas a saber la cantidad de stock que tienes, la cantidad de desplazamiento que está realizando y en base a eso tú vas a decir, 15 días antes, tú ya vas a saber si tu evento va a ser o no va a ser exitoso. Entonces, sí, creo que la principal sinergia es con tu cliente y obviamente alineando al resto de áreas, ¿no? Suena sencillo esto de decir, alineémonos entre áreas, ¿no? Y parece que en una reunión de 30 minutos, una hora Hay queda. que invitarlo a alguna Ajá, alineación para exacto, que vea lo bonito pero no, que es. es de lo más complejo realmente tener estas alineaciones. No, sí, yo lo sé perfectamente, sé que es un tema bastante complejo y pícaro, por eso lo ponemos, porque realmente es de mucho aprendizaje, de mucha comunicación, pero que en un inicio puede ser bien complejo, pero creo que le vas tomando gusto cuando ves que hay de resultados, ¿no? Y sobre todo creo que cuando han superado crisis entre ambos canales, pues te queda un aprendizaje mayor que te sirve para la siguiente crisis, ¿no? Y hablando de este tema de crisis, ¿hay algún punto que hoy nos pudieran dejar decir, oye Armando, si viniera otra pandemia o si viniera otra crisis parecida, con la experiencia que tenemos, qué harían diferente de lo que hicieron, que hoy tienen un contexto totalmente diferenciador, ¿no? Porque ya lo vivimos. Que tu línea sea más eficiente o qué te facilita más la vida o qué volumen te ayuda a tener un mejor precio de escala, pero a veces se te olvida esa cercanía y no lo que necesariamente tú puedes producir es lo que tu consumidor quiere. A veces tú te conviene producir un formato de litro y medio, pero tu consumidor busca 250 gramos. Y aunque tengas en el anaquel el producto que tú quieres, si no es el que tu consumidor quiere, no se va a desplazar. Entonces, creo que yo buscaría más esa parte de estar desde mi área más cercana al consumidor, poder apoyar más al área comercial
y tener esa cercanía de cómo puedo, con todo el conocimiento de operaciones que traigo, ayudar a que los trabajos que quiere hacer comercial sean mucho más eficientes. Claro. Y ahí, David, o sea, tomando el punto que nos comenta Jen, ¿cómo logras que la operación regular de una empresa de consumo masivo deje de ver al e-commerce como un canal ajeno, ¿no? Y cómo logras que esta parte turnes a la empresa a ser un canal, una solución omnicanal, que es lo que hoy el mercado te demanda, ¿no? Sí, sin duda. A ver, creo que desde la manera que organizacionalmente están hoy varias empresas, es, incluso tienen desarrollados canales, ¿no? Que el canal tradicional, que el canal moderno, que el canal proximidad, etcétera, los diferentes canales, y el canal de e-commerce viene a ser como un canal más. Cuando hoy en día el consumidor no te ve así. El consumidor, como lo que platicamos hace rato, te puede ver en una red social y termina comprando el producto en otra parte. Entonces, creo que tiene más que ver con el hecho de entender esta omnicanalidad como un mensaje contundente o como un mensaje homogéneo entre todas las áreas que puedas encontrar, todas las áreas de contacto que pueda llegar a tener el consumidor, ¿no? Creo que ahí es donde radica, y organizacionalmente, más allá de pensar en una célula del e-commerce, sí necesitas mover a la organización a que se piense de manera omnicanal también, que si al momento de que el canal de e-commerce deje de gestionar o deje de hacer alguna actividad, va a pegar directamente en el consumidor. Pero eso sí es más de un tema organizacional completo, más de un área en donde sí se necesita pensar como un todo, y no nada más como en el canal e-commerce, ¿no? Es así como lo. Claro, y si me permiten aportar a mí, yo creo que antes las temporalidades o las ventas, sobre todo en la parte de e-commerce y de marketing, se jugaban en quién pagaba más por el posicionamiento de la marca en las redes, ¿no? O sea, hoy creo que el nuevo concepto viene a traer decir, oye, hoy la temporada se la lleva aquella empresa que cumplió su promesa de entrega. No importa si fue en un canal de e-commerce o si fue en el punto, porque al final es como bien dices, si el cliente vio el producto en el anaquel y en ese momento no le dio tiempo de comprarlo, él sabe que si va al e-commerce lo va a comprar y lo va a adquirir con la misma experiencia y con la misma velocidad que está esperando, ¿no? Entonces, para mí es relevante que los dos canales se estén comunicando como hoy lo están comentando. Sí, yo creo que la experiencia o sea, es la parte central, ¿no? En donde si el consumidor puede encontrar lo que él realmente está buscando y puede recibir el producto en el tiempo que él lo va a necesitar. Porque al final del día no termina diciendo, utilicé tal producto para mi receta de cena de fin de año, sino más bien, y lo encontré en cualquier tienda de conveniencia, sino más bien se habla de manera omnicanal, ¿no? En donde sí encontró la solución, y más allá de decir un canal fue el ganador, sino la marca per se logró su objetivo de tener tu producto en su mesa en el momento correcto. Creo que ahí es cuando realmente se logró el objetivo. Sí, de acuerdo. Y justamente para ir dándole conclusión a la conversación, hablaron hace rato de anticipación, de cómo empiezan a planear, que ya ahorita nos platicaste, Jen, que ya vas tú en el 2027, Ya. ¿no? Pero ¿hacia dónde ven el mercado 3 años hacia adelante? O sea, si nos pudiéramos anticipar hacia allá, ¿qué ven en el hábito del consumidor? ¿Hacia dónde puede ir a la parte de e-commerce? ¿Cómo tú te empiezas a preparar? Porque si ya hoy ya vas en el 2027, imagino que empiezas a tocar temas del 2028, ¿no? Entonces, ¿cómo logra una marca como Nestlé para, y esto quisiera un consejo más para esas marcas emergentes que le empiezan a apostar? ¿Qué les puede servir a ellos como para que se preparen y puedan ser exitosos? Mira, yo lo voy a dividir en dos. Creo que no, personalmente no pensé que el e-commerce fuera a crecer tanto. O sea, yo pensé que era algo estacional, se iba a estabilizar y ya. Pero creo que ahorita todavía no hemos visto el techo.
Entonces, esto va a venir a dispararse y más por nuevas generaciones que ya nacieron con la parte digital. Nosotros todavía somos una generación que nos daba miedo o todavía nos da miedo comprar algunas cosas en línea. Ellos ya no van a tener ese miedo. Ellos ya traen esta tecnología integrada. Entonces, este canal todavía le falta mucho por crecer. Creo que para mí el reto más importante para operaciones es cómo ser más ágiles. No podemos pararnos, no podemos estabilizarlos, es cómo vamos a acompañar esa necesidad inmediata que tiene el consumidor en una entrega inmediata, ¿no? Y creo que todos los que se dediquen a la logística es un reto que tenemos tremendo de cómo acompañarnos para entregar hacia esa parte. Y el consejo que yo daría es que integren a su área de supply chain. Creo que el área de supply chain somos un área que lejos de ayudarte a entregar nada más, podemos ser un socio estratégico. Podemos acompañar con soluciones y si nos suben desde el principio a una idea, a un proyecto, podemos lograr cosas enormes en acompañarlos y lograr hacer eso posible. Y David, ¿qué nos quisieras dar tú como conclusión en ese punto? Sí, sin duda, y creo que el consejo que da es muy válido. Yo lo complementaría justo con, sobre todo a estas personas que están iniciando con empresas que están buscando desarrollar hacia la parte del e-commerce, es desde un principio comiencen a pensar que toda la organización debe de estar hablando de manera omnicanal, en donde sí, la parte del e-commerce juega una parte relevante, como el resto de los canales. Igual en la organización se debería estar hablando la parte de finanzas, la parte de supply, la parte de almacenes, la parte de ventas. O sea, sí estar hablando de manera conjunta, sobre todo cuando están comenzando, porque ya cuando son organizaciones muy establecidas, en donde se quiere empezar a hablar de la omnicanalidad, de la parte del e-commerce, se vuelve mucho más complejo mover todo ese gigante hacia la parte omnicanal, hacia la parte e-commerce, hacia estos canales emergentes, porque el e-commerce es un canal emergente. Sin embargo, segurísimo que en corto plazo van a empezar a surgir muchas nuevas plataformas que van a ayudar a empujar a esta omnicanalidad que hoy en día se está generando. Entonces, mi consejo sería sí que planteen su organización pensando siempre en este mensaje omnicanal que se manda a través de los distintos canales o medios de contacto que tienen con el consumidor. Okay. Imaginémonos que que tenemos allá afuera a un auditorio que está ávido de escuchar qué va primero, el producto o la experiencia. ¿Qué les pueden decir? O sea, porque puedes tener un producto maravilloso como promesa de marca, ¿no? Claro. Pero cuando va la experiencia de por medio que es mala, se te cae el producto. Y creo que viceversa. ¿Ustedes a qué le darían más peso ahí? Ay, buena pregunta, Sí, ¿eh? está interesante. Ahí puede, o estamos iguales o vamos a diferir. A ver, venga. A la de tres, ¿no? Una. Sí, 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 a la de 3. No, a ver, sin duda yo sí creo que el producto es importante, pero si piensas en el consumidor, el consumidor busca la experiencia, no solamente del producto, sino de toda la experiencia que lleva hacia el obtener y el uso del producto per se, ya al momento de utilizarlo. Entonces, yo sí creo que van muy de la mano, es muy difícil poder decir es esto o lo otro, porque los dos son piezas clave, pero hoy en día sí te puedo decir que la experiencia sí hace la decisión, sí toma la decisión de si X o Y producto va a ser el ganador, ¿no? Entonces sí creo que sin duda la experiencia forma parte pilar importante dentro de la toma de decisión. Mira, ¿Cómo sí complementas? coincidimos. No, a favor, yo creo que es la experiencia y hay algunos productos allá afuera que no es tan grande o no es tan diferenciador, pero la experiencia lo envuelve y ha hecho que sean un boom. Entonces, yo sí creo que ahorita estamos buscando
más experiencias, y si van acompañados un buen producto con una buena experiencia, pues ese es el resultado ganador, ¿no? Pero sí creo que hoy se está buscando más el tema experiencia, y alrededor de eso el producto puede llegar a quedar en segundo lugar. Pues vaya consejo. Muchas gracias. La verdad es que con esto concluimos el podcast de hoy, pero les agradecemos. Ha costado mucho trabajo tener a los dos canales. La verdad es que se ve que forman un equipo extraordinario. Les agradecemos por el tiempo. Y no sé si les gustaría cerrar con algún mensaje, comentario adicional a aquellos que nos estén escuchando como conclusión. Pues yo nada más te quiero agradecer a ti y a todo tu equipo por la invitación. Creo que no me hacía de repente mucho sentido el cómo podíamos hacer esto en conjunto, pero hiciste que funcionara y hace mucho sentido. Entonces, pues vean ese canal e-commerce más que un canal, ya creo que como un todo, y eso si abandera una organización puede despegar muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias Armando por la invitación. Bastante cómodo el estar compartiendo con tu foro esta conversación. Y yo cerraría diciéndoles sí la importancia de la interacción con todas las áreas, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, por muy bueno que tengamos una ejecución comercial, sin duda el resto de equipo deben de poder sostener o mantener esta promesa que se le hace al consumidor, ¿no? Y sin duda para poder lograrla, hay muchas más áreas de las que mencionamos que son importantes para poder lograrlas. Entonces sí, sin duda el hecho de decir sí fue exitosa una promoción no tiene tanto que ver con la inversión que se llevó a cabo, sino más bien con la sincronía que se llevaron a cabo entre todas las áreas. Entonces, creo que ahí es parte de donde radica el principal consejo que puedo darle a tu auditorio. Les agradecemos mucho el espacio y que tengan muy buena tarde.